Capítulo 2. El concepto de narcisismo. El concepto de narcisismo, forjado al principio por el psicoanálisis freudiano, ha sufrido una serie de transformaciones y derivas al hilo de las múltiples interpretaciones y usos que ha conocido. En primer lugar, y contrariamente a la opinión más común, el narcisismo en sí no es una patología. Únicamente su exceso puede serlo. Existe un narcisismo sano, que es un prerequisito para el desarrollo afectivo armónico y que permite tener una visión benévola de uno mismo, gracias a la cual puede uno desplegar sus propios talentos. Un narcisismo sano nos ayuda a reconocer nuestros recursos interiores, pero también a aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestros fallos. El mito de Narciso y el narcisismo freudiano. El término narcisismo nace de una leyenda de la mitología griega, recogida primero por Ovidio en Metamorfosis y luego repetida muchas veces de distintas formas. Narciso, hijo del dios del río Cefiso y de la ninfa Liríope, era un niño dotado de una extraordinaria belleza, digno de ser amado por las ninfas. Cuando nació, Liríope consultó al adivino Tiresias y le preguntó si el niño conocería la vejez. «La alcanzará si no se conoce», respondió el adivino, cosa que algunos han traducido por «si no se mira». La belleza excepcional de Narciso despertaba el deseo, y eran muchos los muchachos que se enamoraban de él. Pero detrás de esa belleza se escondía una indiferencia tan implacable que ni los jóvenes ni las muchachas podían acercársele. Entre sus enamoradas se hallaba la ninfa Eco, hija del aire y de la tierra, a la cual rechazó sin contemplaciones. Ella se sintió herida y pasó el resto de su vida en los valles, languideciendo hasta tal punto que solo su voz subsistió, repitiendo la última palabra de cada frase. Como represalia, Némesis, la diosa de la venganza, condujo a Narciso hasta un manantial, donde al beber vio su reflejo en el agua y se enamoró perdidamente de su propia imagen. Desde ese momento, ya no pudo hacer otra cosa más que contemplar su bello rostro en el agua. Estaba desesperado por no poder tocar esa imagen, pero al mismo tiempo no lograba alejarse de ella. Se olvidó de comer y de beber, hasta que al inclinarse para intentar besar su reflejo, se ahogó. Echó raíces en el borde del estanque y, poco a poco, se fue transformando en la flor que lleva su nombre y que, desde entonces, se refleja en el agua en primavera y muere al llegar el verano. En este relato de Ovidio, Narciso está tan centrado en su propia imagen que es incapaz de amar al prójimo. Se reconoce en el agua. Por desgracia, soy yo mismo el joven que veo. Y muere por un exceso de amor hacia sí mismo. Pero el historiador y sociólogo estadounidense Christopher Lasch, 1932-1994, seguido por otros autores, hace una interpretación diferente. Si Narciso no ha logrado separarse de su imagen, es porque ha tomado su reflejo por otra persona de la cual se ha enamorado. Su desgracia es que ese otro le es inaccesible, del mismo modo que él había sido inaccesible a los demás. Si Narciso no reconoce su imagen en el agua es porque, como un bebé, no concibe que exista una diferencia entre él mismo y su entorno. Veremos que, según Freud, no diferenciarse del entorno es un estadio que corresponde al narcisismo primario, y también es lo que caracteriza a los narcisos contemporáneos. Fue indudablemente el psicoanálisis el que convirtió el término narcisismo en una categoría psiquiátrica fundamental. El sexólogo inglés Havelock Ellis, 1859-1939, fue, en 1898, el primero en referirse al mito de Narciso para describir una forma de fetichismo sexual orientado hacia uno mismo. El autoerotismo se consideraba en el siglo XIX como una perversión, pero se situaba dentro de un espectro de normalidad. Freud utiliza el término por primera vez en 1910 para dar cuenta de la elección del objeto amoroso por parte de los homosexuales, porque para él, según afirma entonces, amar a alguien de tu mismo sexo equivale a amar a alguien que se te parece. Pero las posiciones de Freud sobre el narcisismo habrían de evolucionar mucho. Freud articula su comprensión del narcisismo en torno a una concepción libidinal de la psique humana. Se refiere a una cantidad de energía, la libido, que está disponible teóricamente en el sistema psíquico y que puede aplicarse tanto al yo como al objeto. Al principio, el yo en Freud era una entidad amplia, que, posteriormente, se descompuso en distintos elementos,
el yo, el ello y el superyo, reagrupados bajo el término self, es decir, la personalidad entera. El término objeto evoca aquello hacia lo cual se dirigen las pulsiones. En este sentido, se habla de objeto de amor o de objeto de odio. Este objeto puede ser una persona, una idea, o también uno mismo en el caso del narcisismo, cuando el individuo se toma a sí mismo como objeto de amor exclusivo. Así se distinguen los investimientos narcisistas, dirigidos hacia uno mismo, y los investimientos objetales, dirigidos hacia otras personas que se han convertido en objetos de amor o de odio. En los primeros escritos de Freud, el narcisismo, entendido como amor hacia uno mismo, está descrito como un proceso o un estado evolutivo, como un tipo de personalidad más que como una patología. El sujeto empieza a tomarse a sí mismo y a su propio cuerpo como objeto de amor. La evolución normal del sujeto debe llevarlo a despegarse de sí mismo para orientarse hacia unos objetos de amor externos. El narcisismo solo se convierte en una perversión cuando un sujeto adulto mantiene su amor exclusivamente fijado en su persona. En un texto de 1914, Introducción del narcisismo, Freud reformulará su análisis y distinguirá el narcisismo primario, que corresponde, según él, al estadio infantil, del narcisismo secundario, que corresponde al estadio adulto. El narcisismo primario es un estadio precoz del desarrollo, durante el cual toda la libido se invierte en el sujeto, o, para decirlo de una forma más simple, un estadio en el que el niño se toma a sí mismo como objeto de amor. Durante la etapa del narcisismo primario, el niño se halla en un estado de fusión con la madre y no percibe a las personas que lo cuidan como seres externos a él. Su libido está concentrada en los diferentes placeres corporales y sensitivos de la primera edad. Se basta a sí mismo y se cree todopoderoso. Durante el desarrollo infantil, el niño se va diferenciando progresivamente del objeto y descubre la existencia del otro, normalmente la madre, adquiriendo así la capacidad de entrar en relación con los demás. Pero si la madre pone en juego su propio narcisismo, al niño le costará establecer una relación con el mundo exterior, no aceptará la separación y creará unas relaciones de dependencia. Una etapa importante del narcisismo primario, que fue bien analizada por el psicoanalista Jacques Lacan, 1901-1981, es el estadio del espejo. A medida que va creciendo, el niño pasa por 3 etapas cuando se mira el espejo. Primero, cree que se trata de una persona real, distinta de él. Luego, comprende que no es una persona de verdad, sino un reflejo. Y finalmente, reconoce que es él mismo lo que se ve en el espejo. El niño utiliza la imagen exteriorizada del espejo para unificar su cuerpo. Comprende entonces que es diferente de su madre, que tiene su propio cuerpo y que es autónomo. Es un estadio normal de la evolución de la libido que pasa del autoerotismo al amor objetal. El narcisismo secundario es el amor hacia uno mismo que viene después del descubrimiento de la realidad exterior y que se afirma a través del investimiento en los otros. La libido se esparce hacia las personas externas y luego vuelve al yo, enriquecida por la huella de esos objetos. El yo se refuerza gracias a los objetos externos interiorizados. Así se crea la identidad, mediante un ir y venir entre el investimiento hacia el exterior y la reafirmación interior, entre el amor a los demás y el amor hacia uno mismo. Pero no toda la cantidad de líbido puede volcarse en objetos externos. Una parte permanece dedicada al sujeto mismo en forma de autoestima. Y Freud explica que es necesario que haya un equilibrio entre los investimientos narcisistas, amarse a sí mismo, y los objetales, amar a alguien. Un sólido egoísmo preserva de la enfermedad, pero al final uno debe decidirse a amar para no caer enfermo. Según él, un narciso es ante todo una persona que se ha quedado en un estadio primitivo de la evolución psíquica y que, al igual que el recién nacido, percibe el mundo entero como una extensión de su yo. El yo ideal designa al yo del narcisismo infantil, caracterizado por la omnipotencia, y en el cual el sujeto se ve realizando toda clase de maravillas. En principio, a medida que el niño va creciendo, su yo ideal es sustituido por el ideal del yo, que se forma a través de la identificación con ideales parentales y culturales proyectados hacia el exterior. Quiero ser como... El ideal del yo tiene un aspecto social. También es el ideal común de una familia o de un grupo. En 1914, Freud dijo que ser amado aumenta la autoestima, la cual está profundamente relacionada con la libido narcisista.
Ser amado ayuda, por lo tanto, a la realización del ideal. Los escritos de Freud sobre el narcisismo abrieron la puerta a los trabajos teóricos de algunos psicoanalistas que trataban de explicar el funcionamiento psíquico subyacente a las patologías narcisistas. En 1919, el psiquiatra y psicoanalista alemán Karl Abraham, 1877-1925, publicó un artículo en el que describía a unos pacientes que instrumentalizaban la cura con una perspectiva narcisista. Asoció el narcisismo a la envidia y a una actitud despectiva y hostil respecto al objeto de amor como consecuencia de experiencias dolorosas de cuidados en la infancia. Más tarde, Abraham creó en Berlín y luego en Frankfurt una clínica psicoanalítica que sería también un instituto docente al que acudirán a formarse muchos profesionales estadounidenses, especialmente en el tema de los trastornos narcisistas. Entre ellos, Keren Horney, 1885-1952, que en 1939 estableció una distinción entre la autoconfianza sana y el narcisismo patológico. También propuso una primera tipología del narcisismo patológico que comprendía los tipos agresivo, expansivo, perfeccionista y arrogante vindicativo. Insistía, lo mismo que el psiquiatra infantil y psicoanalista británico Donald W. Winnicott, 1896-1971, en el aspecto defensivo del narcisismo patológico. Según ella, el problema de sus pacientes no era un exceso de amor hacia sí mismos, sino su imposibilidad de amar, incluso a una parte de sí mismos. Más adelante, la psicoanalista estadounidense Annie Reich, 1902-1971, analizó el narcisismo como defensa contra una vulnerabilidad. Según ella, los individuos narcisistas padecen una incapacidad para regular su autoestima, lo cual sería la consecuencia de traumas precoces. Su distancia con los demás los lleva a refugiarse en un mundo grandioso, donde su self no es débil, sino fuerte y superior a los demás. Fue la primera en señalar las frecuentes y violentas oscilaciones de la autoestima en las personas afectadas por esa incapacidad. En 1964, el psicoanalista británico Herbert Rosenfield, 1910-1986, hará hincapié en un mecanismo de defensa, la identificación, para describir los fenómenos psíquicos que actúan en el narcisismo. Según él, el paciente narcisista se apropia de todo lo bueno de los objetos, introyección, y atribuye a los objetos los aspectos de sí mismo que considera malos, proyección. Esta manera de funcionar provoca en él unas representaciones de sí mismo altamente idealizadas. Luego niega todo lo que pueda amenazar esa imagen. Al funcionar así, los pacientes narcisistas llegan a negar toda necesidad de dependencia respecto a un objeto externo, pues tienen la impresión de que se han apropiado de todo lo que consideran bueno en los demás. En efecto, en esas personas observamos un hiato característico entre el superyo y las instancias ideales del aparato psíquico, con una debilidad bastante sorprendente del superyo, asociada a una exigencia totalmente desproporcionada de los ideales. Los enfoques estadounidenses del narcisismo. La Primera Guerra Mundial hizo que algunos de esos psicoanalistas se instalasen en Estados Unidos, donde desarrollaron corrientes de pensamiento específicas y trataron de incluir en el psicoanálisis patologías que Freud no había contemplado. Para ello, extendieron el objeto del psicoanálisis a fenómenos tradicionalmente reservados a la psicología y centraron el psicoanálisis estadounidense en el estudio del self más que del inconsciente. Mientras que Freud solo empleaba el término narcisismo para referirse al amor de una persona hacia sí misma, los psicoanalistas estadounidenses, a partir de la década de 1970, hablarán sobre todo de autoestima, lo cual desembocará en el yo estadounidense, un yo adaptado a los desafíos de la realidad. Las diferentes corrientes del psicoanálisis en Estados Unidos contemplan por consiguiente las ideas de bienestar y adaptación a la sociedad, las cuales son contrarias a la concepción freudiana. Algunos llegarán a hacer del psicoanálisis un pensamiento estrictamente terapéutico, lo cual será muy criticado por Lacan y contribuirá en gran medida a desacreditar la disciplina ante algunos sociólogos. Dos grandes corrientes teóricas han influido en Estados Unidos en la noción de narcisismo patológico: la ego psychology, psicología del yo, representada por Otto Kembert, nacido en 1928, y la self psychology, psicología del self, representada por Heinz Kugut, 1913-1981. Estos movimientos provocaron discusiones encendidas entre los psiquiatras estadounidenses,
y propiciaron en 1980 la introducción del concepto Trastorno de la Personalidad Narcisista, TPN, en el DSM-3. La psicología del yo. Otto Kemberg, psiquiatra y psicoanalista estadounidense que dirigió en la década de 1970 el Servicio de Psiquiatría General del New York State Psychiatric Institute, fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional de 1997 a 2001. Al hilo de sus trabajos sobre los estados límites psiquiátricos, Kemberg había constatado que las personalidades narcisistas parecían tener una organización defensiva similar a la de esos estados límites, pero presentaban un funcionamiento social mucho mejor. Una personalidad narcisista no logra integrar las representaciones positivas y negativas de sí misma y del objeto, y ello es debido a un rechazo o a una desvalorización parental. Para él, como para Rosenfeld, esa representación escindida hace que los individuos narcisistas proyecten en objetos externos todas las representaciones negativas de sí mismos. Los demás son los inútiles. Y fusionen todas las representaciones positivas propias y del objeto en un sí mismo patológico, grandioso, irreal e idealizado. Yo soy el mejor. Según Kemberg, el modelo del narcisismo es dimensional, en el sentido de que está situado en un continuo que va del narcisismo normal al patológico. Pero Kemberg establece una distinción muy clara entre la patología narcisista y las defensas narcisistas. Efectivamente, como veremos más adelante, esas defensas se encuentran también en otros trastornos de la personalidad. Para él, una forma de egoísmo normal puede persistir en la edad adulta, si coexiste con otras formas de investimiento en el prójimo. Pero si el investimiento libidinal en uno mismo sigue siendo exclusivo, entramos en el narcisismo patológico, que Kemberg sitúa en varios niveles. El primero corresponde a una alteración de las relaciones hacia uno mismo y se manifiesta en el egocentrismo, la dependencia de la admiración ajena, las fantasías grandiosas y de éxito, así como en evitar situaciones que contradigan esas fantasías. El segundo nivel, que corresponde a un trastorno de la personalidad narcisista propiamente dicho, resulta de una conflictividad de origen agresivo y se manifiesta en la envidia y la devaluación, así como en la incapacidad de depender de los demás y la falta de empatía. En el tercero, falla el sistema de moral, la patología del superyo. El último estadio corresponde a lo que Kemberg denomina síndrome maligno del trastorno de la personalidad narcisista, que a nuestro entender corresponde a la noción de perverso narcisista. Véase el capítulo 4. La psicología del self. Heinz Kugut, judío vienés que emigró a Chicago antes de la guerra, se opuso a la corriente estadounidense de la psicología del yo desarrollada por Kemberg. En el plano clínico, su descripción no está muy alejada de la de su rival, pero divergen en la etiología, en los mecanismos psicológicos que intervienen y también en el tratamiento. Kugut, que al principio era freudiano, se distanció luego de la doctrina freudiana, abandonando toda referencia a la sexualidad y al complejo de Edipo, para desarrollar su propia representación del psiquismo, la psicología del self. Psicoanalista y profesor de psiquiatría, ejerció como presidente de la Asociación Americana de Psicoanálisis, 1964-1965, y como vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y tuvo una influencia considerable en la evolución de la práctica psicoanalítica en Estados Unidos. Kugut insiste en la vertiente positiva del narcisismo, el instinto de conservación de uno mismo que, unificado o no con un amor objetal, dura toda la vida y que en ningún caso puede reducirse a una fase del desarrollo infantil. Para él, el narcisismo constituye una línea de investimiento paralela a la de la relación de objeto y no un estadio del desarrollo de esa relación. En su libro The Analysis of the Self, Análisis del Self, Kugut describe el sí mismo como una estructura bipolar compuesta por un primer polo, el sí mismo grandioso, soy perfecto y tú me admiras, y por un segundo polo ligado a la construcción de una imago parental idealizada, tú eres perfecto y yo formo parte de ti, que él denomina objeto self-transicional. La integración normal del sí mismo grandioso en el desarrollo da lugar a una autoestima realista y madura. Las manifestaciones de la imago parental idealizada se hallan también en la presencia inconsciente de un objeto omnipotente admirado en el self. La fusión de ambas instancias da lugar al establecimiento de un sí mismo auténtico. Según Kugut,
La patología narcisista remite a una fijación en una sola de esas configuraciones a causa de una afectación precoz del self del niño, que puede haber sido provocada por una carencia en la función empática de la madre, un trauma o la imposibilidad de idealizar a los padres por culpa de su rechazo o su indiferencia en el momento en que el narcisismo se desarrolla y, por lo tanto, es vulnerable. En los individuos que presentan trastornos narcisistas, la autoestima es, por lo tanto, lábil y débil, lo cual explica su necesidad constante de reafirmación. En ellos hay un contraste entre un sí mismo grandioso e inconsciente y un sentimiento consciente de inferioridad y de vacío interior. Según Kogut, en esos sujetos el sí mismo es objeto de una primera escisión vertical que separa una parte llena de vanidad de otra avergonzada, de hipocondrías, preocupaciones narcisistas sobre el cuerpo y falta de autoestima. Describe también otra escisión del sí mismo que él denomina horizontal, en la medida en que, emparentada con la represión, mantiene en el inconsciente un sí mismo grandioso que trata de realizar sus fines, a los que se opone un sí mismo real. La autoestima y la confianza en sí mismo. El narcisismo sano comporta 3 elementos: el autoamor, la autoconfianza y la autoestima, que idealmente deben ser relativamente estables, pero en muchos manuales de desarrollo personal esos 3 elementos se confunden. El concepto de sí mismo representa las creencias de la persona sobre ella misma, lo cual puede incluir los atributos de su personalidad. Se trata de una descripción relativamente estable. La autoestima es una parte importante del concepto del self y corresponde al juicio que una persona se forma de sí misma. Mientras que el concepto del sí mismo es ante todo descriptivo, la autoestima es mucho más afectiva y puede dar lugar a reacciones emocionales o afectivas como el orgullo o la vergüenza. La autoestima se construye poco a poco y muy precozmente en el bebé. El niño se vive primero como vulnerable, pues depende de los cuidados que le prodigan sus padres. Luego, si ha sentido un amor incondicional que le da la sensación de estar protegido, podrá adquirir una autoconfianza que evolucione hacia una confianza en los demás y en el futuro, lo cual le permitirá avanzar y crear lazos. La falta de autoconfianza viene de un déficit de seguridad interior que se produce en la primera infancia. Si esa evolución falla, el sujeto conserva en la edad adulta un sentimiento de precariedad. Para el psicólogo estadounidense Morris Rosenberg, 1922-1992, la autoestima es la evaluación que un individuo hace de su propio valor, es decir, de su grado de satisfacción consigo mismo. Esa evaluación, positiva o negativa, se basa en el sistema de valores personales que tiene el individuo o en las normas externas introyectadas durante la infancia. Rosenberg estableció en 1965 una escala de evaluación, la Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES, o escala de autoestima de Rosenberg, que mide la autoestima en una escala que va de lo muy negativo a lo muy positivo. Según él, una autoestima alta, tal como se refleja en los ítems de nuestra escala, expresa el sentimiento de que uno está suficientemente bien. El individuo siente simplemente que es una persona valiosa, se respeta a sí mismo por lo que es, pero no está boquiabierto ante sí mismo, ni espera que los demás se queden boquiabiertos ante él. No se considera necesariamente como superior a los otros. Si bien para la mayoría de las personas, autoestima es un concepto relativamente estable, lo cual permite no hundirse ante cualquier pequeña crítica, se trata, sin embargo, de una estabilidad relativa, pues puede fluctuar a raíz de un cambio importante en la vida, como la pérdida de un empleo o una decepción sentimental. En la infancia se construye un depósito de autoestima, y luego las experiencias de la vida pueden hacer que aumente o disminuya. Con todo, una autoestima inestable, que fluctúe rápidamente en un corto periodo de tiempo, refleja un alto valor frágil, demasiado dependiente de las influencias externas. En el origen de toda autoconfianza está otro o los otros. Una parte de la autoconfianza es innata, el resto se desarrolla en la infancia y es producto de las relaciones sociales. En su obra sobre el concepto de sí mismo, Morris Rosenberg destaca la importancia del proceso de comparación social en la formación del sí mismo, es decir, la evaluación efectuada por los prójimos significativos. Según él, las personas llegan con frecuencia a considerarse a sí mismas tal como las ven los demás. Somos lo que los otros piensan de nosotros y acabamos integrando y apropiándonos esos juicios.
El sociólogo estadounidense Charles H. Cooley, 1867-1929, utilizó ya en 1902 la metáfora del sí mismo espejo para demostrar que los prójimos significativos representan un espejo en el cual nos miramos para construir nuestra opinión sobre nosotros mismos. Efectivamente, la imagen que tenemos de nosotros está influenciada por lo que creemos que los demás piensan de nosotros, y a menudo adoptamos el papel que los demás quisieran vernos desempeñar. Según la psicoanalista francesa Janine Chasseguet-Mirgel, es como si nuestro sentimiento de valor personal, nuestra autoestima, la tensión o, al contrario, la armonía entre nuestro yo y nuestro ideal de yo, dependieran, en gran parte, de la imagen que nuestros coetáneos nos envían de nosotros mismos, como si la prueba del valor o de la ausencia de valor de nuestro yo nos viniera a través de nuestros semejantes. Está claro que la mayoría de las personas tratan de mantener la idea de sí mismas más favorable. De ahí que a través de la autocomplacencia uno se pueda engañar y percibirse de una forma mucho más positiva de lo que es en realidad. En general, tendemos a utilizar nuestras propias cualidades positivas como estándar para evaluar a los demás, lo cual nos asegura una comparación favorable respecto a ellos. Asimismo, cuando los demás tienen éxito o fracasan, les damos menos crédito por sus éxitos y los culpamos más por sus fracasos de lo que hacemos con nosotros mismos. La imagen de uno mismo puede verse modificada por experiencias de control, como la comparación temporal, es decir, los progresos que uno ha hecho. Con todo, aunque podría pensarse que los éxitos repetidos mejoran la autoimagen en los campos afectados y que inversamente la empeoran en función de los fracasos sucesivos, no son tanto los resultados como tales, sino la manera de interpretarlos y explicarlos, los que actúan sobre el concepto que uno se hace de sí mismo. En otras palabras, es la interpretación de la realidad más que la realidad misma, es decir, los éxitos o los fracasos, lo que influye más directamente en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es lo que se denomina teoría de la atribución, una autoestima elevada. Las personas que tienen una autoestima elevada abrigan un gran número de creencias positivas respecto a ellas mismas, se reconocen cualidades en varios terrenos y están convencidas de su valía y de su competencia. Si logran mantener ese nivel de autoestima, es porque solo dan importancia a aquello que las caracteriza positivamente y consideran que lo demás es desdeñable. Esas personas saben claramente lo que son y no dudan en hablar de sí mismas de forma contundente y en evaluarse con las puntuaciones más altas, porque están convencidas de poseer grandes cualidades. Se presentan de forma positiva y no dudan en llevar la voz cantante cuando pueden. Además, esas personas tienen ganas de triunfar y expectativas de alcanzar éxitos concretos. Los juicios que emiten sobre sí mismas son estables, lo cual las hace lógicamente poco sensibles a las diferentes críticas de las que pueden ser objeto. Aunque las critiquen, parecen filtrar positivamente las informaciones, es decir, que parecen rechazar los feedbacks negativos que, según ellas, no les corresponden, y no retienen ni conservan más que los feedbacks positivos que coinciden con lo que piensan de sí mismas. Finalmente, parece ser que las personas con un alto grado de autoestima tienden más a las comparaciones sociales descendentes, es decir, a compararse con personas que les son inferiores, respecto al fracaso, lo cual les permite desdramatizar, afirmando que, si ellas han fracasado, otros muchos habrían fracasado también. Emmanuel Macron tiene indudablemente una autoestima muy alta. Es poco sensible a las críticas, salvo si eso le permite progresar. Tiene confianza en sí mismo y en su capacidad para gobernar Francia. Su confianza en sí mismo le da un carisma que le permite imponer su autoridad y hacer que acepten sus opiniones. Si tener una autoestima elevada significa pensar bien de uno mismo, eso puede incluir una autoconfianza sana, acompañada de una valoración adecuada de las propias acciones y habilidades auténticas, pero también puede llevar a exagerar o a distorsionar bastante la verdad, que es lo que hacen los individuos narcisistas. Una autoestima baja. Al contrario de lo que cabría pensar, una baja autoestima no se caracteriza por la presencia de creencias negativas, sino por la ausencia de creencias positivas respecto a uno mismo. A diferencia de las personas que gozan de una autoestima alta, que tienen sobre sí mismas ideas claras, consistentes y definitivas, las que tienen una autoestima baja no están seguras de su valía y de sus cualidades. Como tienen la sensación de conocerse mal, tienen pocas certidumbres reales sobre lo que son,
lo cual puede hacerlas sensibles y vulnerables a las percepciones y juicios ajenos. En general, esas personas se evalúan de forma menos extrema que las que tienen una autoestima alta, e incluso cuando son conscientes de sus virtudes, tienden a ser moderadas en su apreciación. ¿Cómo valorarse? Uno puede valorarse de dos maneras: embelleciendo la imagen propia o evitando aquello que pueda ponerla en peligro. La autoestima puede aumentarse con éxitos y mantenerse evitando los fracasos, pero también puede acrecentarse adoptando objetivos menos ambiciosos o cambiando la importancia que uno concede a dichos objetivos. Por ejemplo, se puede maximizar la autoestima dedicándose a actividades en las que uno se desempeña bien y evitando aquellas en las que no se es tan bueno. Las personas con una buena autoestima disponen de más estrategias para hacerse valer. Como no dudan de sus cualidades, cuando algo les sale bien, lo atribuyen naturalmente a sus méritos. Esa actitud les permite abordar las evaluaciones y competiciones con serenidad, ya que para ellas son oportunidades de demostrar su valía. A menudo se sorprenden del fracaso, porque no corresponde a lo que piensan de sí mismas, y entonces existe el riesgo de que lo atribuyan a una causa externa. Las personas con poca autoestima tienden más bien a emplear estrategias de protección del sí mismo. Como no están seguras de sus cualidades, si fracasan aceptan más fácilmente su parte de responsabilidad, ya que el fracaso no es incoherente con el concepto que tienen de sí mismas. En cambio, si algo les sale bien, tienden a ser prudentes, pues temen abrigar expectativas y arriesgarse a fracasar. En general, temen la competición porque les da miedo parecer incompetentes. Pero el objetivo de proteger un yo débil contra peligros graves de fragmentación puede conducir a patologías defensivas. Un narciso patológico buscará continuamente desempeñar un papel en su afán por gustar. Se construirá un falso self, es decir, una apariencia de afectos y de comportamientos destinados a lograr que lo amen y lo acepten. El papel central de la sensación de vergüenza. La vergüenza ocupa un lugar central en la teoría del narcisismo, y todavía más en el narcisismo patológico. En los narcisos hay una disociación entre la culpabilidad y la vergüenza, algo que el sociólogo Alain Eggenberg ha calificado de paso del universo de la culpa al de la insuficiencia. Es la vergüenza por no haber estado a la altura del yo ideal. La vergüenza, según el psicoanalista Bernard Broussette, consiste en una falta de valor no del acto o del pensamiento, sino del ser. Su colega Claude Janin distingue la vergüenza primaria, ligada a la impotencia infantil, y la vergüenza secundaria. Señala que en el Génesis la vergüenza aparece muy pronto, inmediatamente después de no respetar la prohibición, y no se refiere a la culpa, sino que remite a la caída vertiginosa desde la esperanza de ser iguales a Dios a la toma de conciencia de ser simples seres humanos. Existe una distinción clásica entre la culpabilidad, que remite a las consecuencias de algo que se ha hecho mal, y la vergüenza, que remite a la revelación de una insuficiencia, al hecho de no haber estado a la altura del yo ideal, el yo infantil caracterizado por la omnipotencia, como explica el psicoanalista Patrick Mero. Sentir vergüenza es, de forma paradigmática, avergonzarse de descubrir que uno es muy pequeño cuando se había creído grande, verse reducido a ser un miserable gusano, un desecho, una escoria, cuando uno se había creído un hombre. Es el momento en que la megalomanía de Narciso se hace añicos, cuando la imagen que había querido dar a los demás y que correspondía a las exigencias del ideal del yo resulta lamentable. Es la manifestación del fracaso de una fantasía de omnipotencia. La vergüenza es una emoción socializante por excelencia. Es un ataque al ser que se produce en la relación con el otro. El origen de la vergüenza para el sujeto es confrontarse con su impotencia en presencia de otro que actúa de espejo de esa impotencia. Todos los narcisos están obsesionados por la desvalorización, pero según el psiquiatra estadounidense Glenn Gabbard, nacido en 1949, no todos tienen la misma relación con la vergüenza. Los narcisos grandiosos, a los que él califica como de tipo inconsciente y que tienen un yo poderoso y arrogante, intentan neutralizarla proyectándola en los demás. Por un mecanismo de escisión, evitan a la vez la vergüenza y la culpabilidad. Los narcisos vulnerables, del tipo hipervigilante, se sienten con facilidad heridos, son hipersensibles y vergonzosos. Convencidos de su falta de valía personal, tienen una imagen negativa de sí mismos.
Frente a las mentiras desvergonzadas de algunos políticos que reniegan de sus palabras o de deportistas que juran no haberse dopado, solo podemos decir, no tienen vergüenza, como unos padres le dirían a su hijo para hacerle tomar conciencia de la gravedad de lo que ha hecho. ¿No te da vergüenza? Es como si, pasado cierto grado de narcisismo, la vergüenza se hubiera disuelto. Donald Trump está más allá de la vergüenza. Maquiavelo, en sus Historias florentinas, dijo a propósito del condottiero Federico Sforza: «Los grandes hombres llaman vergüenza al hecho de perder y no al de engañar para vencer». Para defenderse de la vergüenza interiorizada, un narciso desarrollará una autoafirmación desmesurada o bien proyectará la vergüenza sobre otro, despreciándolo y rebajándolo al tiempo que se coloca él mismo sobre un pedestal. En efecto, la vergüenza, incluso interiorizada, es contagiosa. El caso del exministro francés Jérôme Cahuzac, condenado por fraude fiscal, después de haberlo negado, es ejemplar en este aspecto. Véase el recuadro de más adelante. El narcisismo visto por los sociólogos. Como acabamos de ver, un primer punto de inflexión en la comprensión del narcisismo se produjo con los psicoanalistas estadounidenses, más orientados hacia el estudio del self que hacia el inconsciente, ya que eso reflejaba, según ellos, la cultura de la edad de oro del capitalismo. La cuestión fue objeto posteriormente de importantes debates sociológicos que se ocupaban de las mutaciones sufridas por los valores de la sociedad contemporánea, y en particular del individualismo. Ya los investigadores de la Escuela de Frankfurt, como Theodor Adorno, 1903-1969, consideraban el narcisismo como un sistema de defensa contra la debilidad de un ego colectivo enfrentado a los factores económicos cambiantes. El caso Cahuzac. La personalidad del francés Jérôme Cahuzac, que fue ministro socialista de presupuesto en 2012-2013, es un ejemplo perfecto de narciso grandioso. Este hombre, descrito como perspicaz y ambicioso, como un seductor a quien todo le salía bien, conoció un éxito fulminante seguido de una caída brutal. Sus allegados decían que era un personaje brillante, que tenía algo de jugador, y eso fue, sin duda, lo que le perdió. Empezó como cirujano y luego optó por actividades mejor remuneradas, creando con su mujer Patricia, que era dermatóloga, una clínica de implantes capilares. Paralelamente, ejerció de asesor para varios laboratorios farmacéuticos y creó la sociedad Cahuzac Consell. Ganó una fortuna y omitió declarar al fisco una parte significativa de esta. Durante muchos años, mantuvo esos fondos en una cuenta no declarada en la Unión de Bancos Suizos, UBS, de Ginebra. Pero como la medicina lo aburría, dejó que su mujer hiciera los implantes y se dedicó a actividades más excitantes, iniciándose en la política. Fue elegido alcalde y luego diputado en 1997. Después se convirtió en asesor de Claude Devin en el Ministerio de Sanidad, con el gobierno de Michel Rocard, y en 2010 fue nombrado presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Es entonces cuando liquida su cuenta de la UBS y traspasa los fondos a otro paraíso fiscal en Asia. Finalmente, en 2012, accede al cargo de ministro de Presupuesto, entre cuyas responsabilidades figura la lucha contra el fraude fiscal. En diciembre de 2012, la revelación por parte de Mediapart de sus cuentas ocultas se entrecruza con una serie de elementos relativos al divorcio del matrimonio Cahuzac. En efecto, aunque mantiene la relación con su mujer, Jérôme Cahuzac es un seductor que no duda en presumir de sus conquistas más jóvenes o más vistosas. Cansada, Patricia pide a un detective privado que demuestre la veracidad de unas aventuras extraconyugales que todo el mundo conoce para poder pedir el divorcio. A él le sienta muy mal, tal vez por motivos económicos. Según sus allegados, parece que la amenazó. Si te vas, no tendrás nada. Haré que tu vida sea un infierno. Lo cierto es que, más que a la investigación de Mediapart, él acusa inicialmente a su mujer de haberlo denunciado por venganza. Cuando estalla el escándalo de su fortuna oculta, gracias a las revelaciones de Mediapart, su primera reacción es negarlo todo. Lo niega primero ante François Hollande, luego ante el micrófono del periodista Jean-Michel Apathy en RTL, y posteriormente ante los diputados. No tengo ni he tenido jamás ninguna cuenta en el extranjero, ni ahora ni antes. Durante el proceso de apelación, cuando el perito psiquiatra privado Daniel Saguri lo describe como un poco mentiroso, tiene razón en parte.
porque Jérôme Cahuzac, mientras estaba en su nube narcisista, se hallaba tan instalado en la omnipotencia que solo le importaba su verdad. Y eso le daba una sensación de impunidad. Como muy bien dijo Jean-Christophe Muller, el fiscal del proceso de apelación, la impunidad consiste en pensar que, por ser uno quien es, las cosas se desarrollarán de otra manera. Acorralado, atrapado por la realidad, Jérôme Cahuzac acabó confesando. El primer día del juicio por fraude fiscal, blanqueo de fraude fiscal y declaración de patrimonio falsa e incompleta, intentó otra táctica narcisista: endosar la culpa a otro. Se erigió en mártir de los rocardianos, asegurando que escondía una financiación oculta por cuenta del ex primer ministro Michel Rocard. Se aprovechó de que Rocard había fallecido unos meses antes. Según él, todos los laboratorios farmacéuticos han financiado a todos los partidos políticos. Se mostró altanero, sin ningún arrepentimiento, lo cual lo perjudicó ante la opinión pública. Durante el proceso de apelación, adoptó una apariencia algo más humilde. ¿Era sincero o trataba de representar un nuevo papel? Dado que ya antes era un camaleón que ocultaba más o menos bien su afición al riesgo, al dinero y a las mujeres, cabe dudarlo. Fue seguramente con ocasión de ese primer juicio cuando la armadura narcisista de Cahuzac empezó a resquebrajarse, sobre todo porque casi todo su entorno lo había abandonado. Cuando durante el proceso de apelación dijo que le repugnaban los tramposos, probablemente era verdad, pues detrás de ese funcionamiento narcisista se expresaba el odio hacia sí mismo. Es interesante señalar que Jérôme Cahuzac eligió dejarse ayudar en su defensa por dos figuras de relumbrón: Éric Dupond-Moretti como abogado y Daniel Sagoury como perito psiquiatra privado. The show must go on. Al sugerir en su alegato que si iba a la cárcel su cliente podría suicidarse, el letrado Dupond-Moretti reconoció indirectamente que en ese juicio no se trataba solo de un delito por el que su cliente debía pagar, en cuyo caso la sanción le permitiría luego pasar página. Lo que se dirimía también era el propio ser del sujeto, lo que éste representaba. El fiscal lo captó perfectamente al hablar de deber de ejemplaridad. Tras la embriaguez del éxito, solo la caída podía curarlo de la ilusión de omnipotencia, porque mientras uno no ha sufrido, corre el riesgo de vivir en la ignorancia de sí mismo. Entonces se abrió para Jérôme Cahuzac una nueva aventura, la de desprenderse de su ego megalomaníaco y volverse por fin auténtico. En La muchedumbre solitaria, publicado en 1950, el sociólogo estadounidense David Riesman, 1909-2002, señalaba que un hedonismo centrado en el presente había reemplazado al sentido del futuro más lejano. La búsqueda del placer enmascaraba a sus ojos una lucha por el poder. Los americanos se han vuelto más hábiles en la explotación de las relaciones interpersonales en provecho propio. Ya en 1970, el ensayista Tom Wolfe, 1930-2018, había señalado en su libro The Me Decade, la década del yo, que la prosperidad económica había comportado una explosión de autocelebración y de egotismo. Luego, Richard Sennett, nacido en 1943, mostró en su libro The Fall of the Public Man, El declive del hombre público, 1977, el papel de la cultura en el desarrollo del narcisismo. Nuestra cultura activa las fuerzas humanas que constituyen la base del narcisismo, hasta tal punto que éstas irrumpen de forma sistemática y perversa en las relaciones entre las personas. Constataba y a la vez criticaba el auge de una cultura psicologizante de la autenticidad, con la obligación de transparencia para los políticos o para el que en su terminología era el hombre público, que sabía mantener incólume su libertad tras la máscara de su papel social. A partir de 1979, con el libro ya citado de Christopher Lasch, La cultura del narcisismo, va tomando cuerpo una visión más general. Historiador y filósofo, influido por la Escuela de Frankfurt, Lasch veía en el aumento de los casos de narcisismo en la psiquiatría estadounidense el reflejo de la emergencia de una personalidad narcisista en la cultura en general. En su obra mostraba que el narcisismo, más allá de ser una patología, se había convertido en un fenómeno social generalizado y planteaba el problema del desarrollo de ese tipo de personalidad como la básica del estadounidense de finales de la década de 1970. Para él, el narcisismo podría ser una respuesta psíquica
a la sociedad burocrática y terapéutica, a la proliferación de las imágenes y al culto al consumo. Sería la mejor manera de soportar las tensiones y ansiedades de la vida moderna. Señalaba el ocaso del ideal de emancipación colectiva en aras de la promesa de salvación a través de la realización individual. Consideraba que el estadounidense contemporáneo relegaba la filiación generacional en provecho de su propia persona, de un aquí y ahora. Lasch señalaba la invasión de la sociedad por el yo, con la huida de los sentimientos, el rechazo a envejecer, la teatralización de la existencia y la política como espectáculo. Postulaba que la estructura social que se había desarrollado en Estados Unidos había desembocado en la construcción de personalidades individuales y colectivas centradas en sí mismas. Lo que la gente busca hoy afanosamente no es la salvación personal, y menos aún el retorno de la edad de oro anterior, sino la salud, la seguridad psíquica, la impresión, la ilusión momentánea de un bienestar personal. De ahí la banalización del narcisismo como reacción a los cambios que afectan a esa sociedad, caracterizada por la intensidad de las relaciones competitivas en el campo económico y social y el declive de las esperanzas en el compromiso político y colectivo por la emancipación. Ese libro, que estudiaba las modificaciones culturales y psicológicas que acompañan a la modernización del capitalismo, tuvo un éxito considerable entre el gran público, en Estados Unidos primero y luego en Europa. En Francia, inicialmente, se tradujo en 1981 con el título Le complexe de Narcisse. Veremos más adelante que lo que describía en el Estados Unidos de la década de 1970 también correspondía a las derivas de la posmodernidad europea. Véase el capítulo 5. Sin embargo, su modelo teórico fue muy criticado por su escaso rigor científico. Se le tachó de no precisar en qué contexto, por qué y cómo utilizaba sus conceptos. Algunos sociólogos lo acusaron de psicologismo, pues la idea de cultura del narcisismo que presentaba estaba construida sobre la base de los trabajos realizados por los psicoanalistas estadounidenses sobre las patologías narcisistas. Algunos psicoanalistas le reprocharon no tener en cuenta las diferencias entre la teoría freudiana del narcisismo y los trabajos de la psicología del yo. El problema con esa tesis estriba en el hecho de que Lasch construye su concepción del narcisismo a partir de retazos conceptuales que toma de aquí y de allá, sin preocuparse de la génesis misma del concepto de narcisismo, de su genealogía en definitiva. También se criticó que no estableciera una distinción suficientemente clara entre el narcisismo normal y el patológico, cuando lo utiliza como criterio para hablar del narcisismo como fenómeno social. Efectivamente, en las numerosas investigaciones sociológicas, y no solo en Lasch, se constata una amalgama entre rasgos narcisistas medidos por Narcissistic Personality Inventory, Cuestionario de Personalidad Narcisista, NPI por sus siglas en inglés, del que hablaremos en el capítulo siguiente, que sin duda están bastante extendidos, y el trastorno de la personalidad narcisista, que es mucho menos frecuente. Todos le reprochaban que, por una parte, denunciase la inflación psicológica contemporánea, pero que al mismo tiempo tomase prestados conceptos del psicoanálisis, es decir, que utilizase un marco de referencia influido por los elementos culturales que criticaba. 4 años más tarde, en 1983, el ensayista francés Gilles Lipovetsky retomó en su libro La era del vacío esa crítica de la sociedad capitalista, considerándola no a partir del psicoanálisis, sino como el efecto de la personalización del mundo posmoderno o del paso del individualismo limitado al individualismo total. Describía el vacío ideológico de la sociedad posmoderna, que desemboca en una forma de hedonismo desencantado de un mundo donde lo sagrado y lo colectivo han desaparecido, y donde el hombre se pone en escena y dedica su existencia a aparentar y no a ser. Este proceso de personalización corresponde, según él, a la organización de una sociedad flexible, basada en la información y en el estímulo de las necesidades, el sexo y la consideración de los factores humanos, el culto de lo natural, de la cordialidad y del humor. Según Lipovetsky, el narcisismo encarna la sustitución de la disciplina por la expansión de un yo sin cortapisas, lo cual lleva a un declive de las acciones colectivas y a una promoción de la esfera privada. Posteriormente, en su libro La felicidad paradójica, continuará su reflexión centrándola en el hiperconsumo. Alain Eggenberg, por su parte, en el libro La fatiga de ser uno mismo, se pregunta por los efectos de la cultura de la individualidad sobre el hombre contemporáneo. Según él,
La individualidad nos remite a la confrontación entre la noción de posibilidad ilimitada y la noción de incontrolable. Preveía la llegada de una era de depresiones del hombre que no está a la altura de lo que la sociedad le pide. Posteriormente, en su libro La Société du Malaise, 2010, relaciona el auge del narcisismo con una exigencia más general de la sociedad, la de la autonomía. El sujeto contemporáneo debe ser capaz de conseguir la mayor parte de las cosas por sí mismo. Según Egenberg, esas tesis han contribuido, por una especie de consenso moral y social, a hacer del trastorno narcisista un concepto sociológico que permite hablar de los males del individualismo. Más allá de ese enfoque, que convierte el narcisismo en una patología del hiperindividualismo y en un síntoma de la crisis del vínculo social, se pregunta si no se trata a nivel social de una mutación ligada a una relación diferente con uno mismo y con los demás, con una preocupación generalizada por la singularidad y una subordinación a la autoestima. Intenta comprender cómo el contexto social y moral globalmente considerado afecta a la psicopatología. La psiquiatría es un idioma local, especializado en la identificación y el tratamiento de problemas particulares. La salud mental es un idioma global que da forma y sentido a los conflictos y dilemas de la vida social contemporánea, atribuyendo causas o razones a problemas por lo general ligados a interacciones sociales. Para el filósofo alemán de origen coreano, Byung-Chul Han, el narcisismo y el amor propio son cosas totalmente distintas. El amor propio está construido contra el prójimo, pero lo reconoce y trata de afirmarse en su ser frente a él, mientras que el narcisista chapotea en su propia sombra hasta ahogarse en ella. Solo está abierto a lo que tiene que ver con el ahora yo, con aquello en lo que se reconoce sin saber, sin embargo, quién es. Según él, el narcisismo actual se basa en un vacío. El yo se ha empobrecido mucho en formas de expresión estables con las que podría identificarse y que le conferían una identidad firme. Hoy nada dura, nada persiste. Ese carácter efímero actúa sobre el yo, lo desestabiliza, le hace perder sus certidumbres. Y es precisamente esa incertidumbre, ese miedo por uno mismo, lo que lleva al yo a girar en el vacío. Como reacción, el individuo trata en vano de actuar, por ejemplo, con selfies, una palabra que algunos traducen como egorretrato. En realidad, los selfies no se crean por vanidad o por encaprichamiento con uno mismo, sino que ilustran precisamente ese vacío interior. Más que un yo narcisista estable, lo que tenemos es un narcisismo negativo. En su libro La sociedad del cansancio, 2010, Byung-Chul Han describe una sociedad poseída por un exceso de positividad. El malestar del individuo contemporáneo sería menos el efecto de una carencia que el de una sobrecarga de actividades, de positividad. La sociedad disciplinada de ayer, con sus excesos de reglas, de negatividad, por tanto, engendró amos y esclavos, pero tenía sus terapeutas y sus revolucionarios. La nuestra, que produce burnout, síndrome del trabajador quemado, y depresiones, se consume ella misma. Para realizarnos y estar a la altura de un yo hipertrofiado, nos explica Byung-Chul, nos creemos libres de trabajar hasta el agotamiento. El exceso del aumento del rendimiento provoca el infarto del alma. Ahora bien, los logros culturales de la humanidad se deben a una atención profunda y contemplativa. Propone, pues, un retorno a un sano cansancio que lleva a reconocer la alteridad y permite abandonarse al mundo. Para las sociólogas quebequesas Dalia Neyman y Lori Kiriwak, el narcisismo entró en un periodo de redistribución, como escriben en 2015, que lo hizo pasar de una categoría de trastorno patológico de la personalidad, poco prevalente en el pasado, a una dimensión de la personalidad que actualmente todo el mundo presenta en diversos grados. Para estas autoras, el cambio de estatus clínico del narcisismo refleja un cambio radical en la sociedad. Se preguntan si su despatologización no es acaso el signo de una mutación de la pasión igualitaria de los individuos, un efecto indisociable del singularismo, lo cual supone una relación diferente con uno mismo y con los demás, una nueva forma de hacer sociedad. No es tanto que haya desaparecido la búsqueda de la igualdad como que se ha subordinado a la de la singularidad. Estas mismas autoras, olvidando las teorías psicoanalíticas sobre la construcción del narcisismo sano, consideran que solo la autoestima permite distinguir el narcisismo normal del narcisismo patológico. Para ellas, una autoestima alta y estable sería beneficiosa para la salud psíquica. Mientras los médicos abordan la cuestión
desde la óptica del sufrimiento personal de sus pacientes, lo cual no les impide intentar comprender el origen social del malestar, los sociólogos priorizan con frecuencia el punto de vista de la adaptación de los individuos a la sociedad, concluyendo que, para rendir más socialmente, lo primero es dar pruebas de una buena autoestima. Poner así la autoestima en el centro del éxito aparece como una forma de prestigiar a los grandes narcisos dotados de un individualismo triunfante, de quienes veremos hasta qué punto pueden ser destructivos y creadores de desigualdades.